importante es eso? Porque la semana pasada empezamos a hablar acerca de una desintoxicación de lo que el mundo nos dice acerca del dinero. Porque muchas veces solamente estamos intoxicados con el pensamiento del mundo respecto al dinero y pensamos que Dios como que no se mete en esas cosas. Pero la verdad es que en la Biblia encontramos una y otra vez el pensamiento de Dios acerca del dinero, y obviamente eso debe de ser el pensamiento que tenemos y que debemos de tener nosotros. Entonces tenemos que dejar nuestra manera de pensar como el mundo piensa y pensar como el Señor piensa. Amén. El tema del día de hoy se llama fe para prosperar. Fe para prosperar. La semana pasada, y lo vuelvo a decir y lo voy a estar diciendo estas semanas, hablé que la prosperidad no solamente es tener dinero. Y hay algo que quiero agregar a lo que estuve hablando acerca de prosperidad. Y yo prosperidad entiendo de parte de Dios que es cuando aprendemos a caminar con nuestro dinero de acuerdo a lo eterno y no a lo terrenal. En lo terrenal nosotros pensamos en dinero y podemos decir, bueno, gastos, ingresos, ahorro, inversiones, y todo eso es lo terrenal. Pero para nosotros que somos hijos de Dios también debemos de entender que hay algo eterno, que hay algo espiritual que tiene que ver con el dinero y que es importante que caminemos en eso. Entonces, para poder prosperar verdaderamente en nuestras vidas, es necesario que tengamos la fe para poder prosperar. Es necesario que tengamos la fe para poder invertir nuestros recursos en la eternidad. Y vamos a ver dos citas rápido. Primero, una está en Lucas capítulo 12 y la otra está en Eclesiastés capítulo 5. Y estas dos citas son como introducción para la historia que vamos a leer en Primera de Reyes. Pero primero Lucas capítulo 12. El Señor Jesús está enseñando acerca del dinero precisamente. Y voy a leer Lucas 12, el versículo 13. Dice así, estamos en Lucas capítulo 12, versículo 13. Dice, entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Estaba Jesús predicando, había una multitud. Cuando estamos hablando de multitud, estamos hablando de que había 1000 personas ahí reunidas escuchando a Jesús. Y de repente esta persona levanta la mano y dice que grita y le dice: Maestro, yo te pido que le digas a mi hermano que divida la herencia que nuestro padre nos dejó entre nosotros dos, que la divida entre los dos. Versículo 14, perdón. Dice, Jesús le respondió: amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, y ahí quiero que pongamos mucha atención, porque esta es la enseñanza que Jesús empieza a dar y hay que tener mucho cuidado con esto. Dice el versículo 15, y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. Cuando Jesús está diciendo tengan cuidado, ¿qué debemos tener? Cuidado. Cuando nosotros vamos por la calle, vamos en el coche, pensemos, si nosotros vamos en el coche y de repente vemos un letrero que dice cuidado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Frenarnos, no podemos seguir avanzando porque no sabemos qué puede haber adelante. Cuando nosotros estamos caminando en un pasillo que acaban de trapear, gracias Mayra, y de repente dice cuidado, piso mojado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos caer, nos podemos resbalar. Entonces aquí Jesús nos está diciendo tengan cuidado con la avaricia. Hay 3 puntos que quiero dar el día de hoy de cosas con las que tenemos que tener cuidado. Número 1, la avaricia. Yo creo que todos aquí sabemos que la avaricia es mala. La pregunta es, ¿sabemos lo que es la avaricia? O sea, como que decimos, bueno, pues sí, avaricia, como que suena algo malo, ¿no? Es así como que no es algo que suene bueno.
Pero muchos no sabemos qué es la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Y es importante que sepamos eso. Hay una definición, tú lo puedes buscar en Google. Las definiciones las busqué en Google para que no sea difícil para nadie. La avaricia es querer poseer y adquirir riquezas solamente para atesorarlas. Eso es lo que es la avaricia. La avaricia es decir, quiero tener un coche mejor, una casa más grande, más dinero, más recursos, más cosas, simplemente para hacer tesoros. Eso es la avaricia. Y si te das cuenta, en el mundo, sí oímos la palabra avaricia y decimos, bueno, así, avaricia es malo. Pero lo que no vemos malo es atesorar demasiadas cosas. Pensamos que es bueno. En nuestra cultura, en el mundo, nos enseñan que atesoremos, que guardemos, que hagamos más, que nos mudemos a una casa más grande, que tengamos 2 coches, 3 coches, 4 coches, 5 coches, que tengamos un trabajo mejor, que podamos tener más dinero, que tengamos más, que acumulemos, porque pensamos que el éxito es y depende de lo que acumulemos. Cuando nosotros vemos revistas o publicaciones en internet de personas exitosas, pensamos que una persona exitosa es aquella que tiene una buena casa, que tiene mucho dinero, que tiene el coche del año, que tiene todo lo que alguien soñaría en lo natural. Y Jesús dice, ten cuidado porque eso es engañoso. Jesús nos está diciendo, ten cuidado porque eso es algo peligroso. Y Jesús, después de decir eso, que tengamos cuidado con la avaricia, que por cierto es mi primer punto, debemos tener cuidado con la avaricia, dice el versículo 16, luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Y se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. O sea, ya tengo demasiadas cosechas, me está yendo muy bien en el trabajo, soy un hombre exitoso. Versículo 18, entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y todos mis bienes. Y luego me pondré cómodo y diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. El sueño que el mundo nos vende el día de hoy, si te das cuenta, ese es el sueño de libertad financiera que nos vende el mundo el día de hoy. Quédate cómodo, come, bebe, diviértete. Ese es el mismo sueño durante 2000 años, desde que se escribió esta parte de la escritura hasta el día de hoy. Es el sueño que muchas personas persiguen, pero es el sueño que nadie alcanza. El sueño donde he acumulado tanto, tengo tanto que ahora sí me voy a poner cómodo, ahora sí voy a comer, beber y divertirme. Y fíjate lo que dice el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. Di conmigo, necio. ¿Qué es una persona necia? Una persona necia es una persona que ve el peligro y que se avienta al peligro. Es una persona que cuando ve el letrero de cuidado dice, bueno, ese letrero de cuidado ha de ser para todos los que no saben, pero yo sí me voy a meter. La palabra necio literalmente podríamos ver, cuando tú y yo vemos fuego, ¿qué hacemos? Pues normalmente no metemos las manos, porque es probable que de chiquitos en algún momento acercamos la mano al fuego y ¿qué pasó? Nos quemamos y puede ser algo muy fuerte. Pero con una vez que nos quemamos en el fuego sabemos que no debemos de estarnos acercando al fuego, que no debemos de estar metiendo nuestra mano. Bueno, cuando tú veas la palabra necio en la Biblia, está hablando de alguien que está jugando con fuego, de alguien que está metiendo sus manos al fuego, de alguien que dice, no, a mí no me va a quemar el fuego, a mí no me va a quemar el fuego, a mí no me va a quemar el fuego. ¿Y qué pasa? El fuego quema, porque la naturaleza del fuego es quemar, para eso sirve, es su objetivo, quemar, calentar las cosas, y el fuego puede causar obviamente la muerte de alguien. Veamos los incendios que están pasando hoy en nuestro país, son incontrolables, el fuego va quemando todo y no hay nada que lo controle. Hasta que no llueva, esos fuegos se van a aminorar. Entonces muchas veces somos necios
Y aunque Jesús nos dice, ten cuidado con la avaricia, los hijos de Dios, los cristianos, no debemos ser personas avaras. ¿Y qué es eso? No debemos de ser personas acumuladoras. No debemos ser personas que todo el tiempo estén, puedo más, puedo tener más, puedo ir por el siguiente coche, puedo ir por la siguiente casa, puedo ir por el siguiente y más, y más, y más, y más, porque eso va en contra de lo que Cristo nos ha enseñado. Ahora, no quiere decir, y como lo hablé la semana pasada, vuelvo a lo mismo, no malentendamos que ser rico es malo, ser pobre es ser bueno. No, eso no es lo que está hablando Jesús. Lo que está hablando Jesús es que nuestro corazón no debe de estar en el deseo de acumular tesoros para esta tierra. Entonces, como hijos de Dios, ¿cómo debemos de ver las cosas? Hay un segundo punto el día de hoy que quiero darte, y es: ten cuidado con la codicia. La primera es la avaricia, ten cuidado con la avaricia. La segunda es: ten cuidado con la codicia. ¿Y qué es la codicia? Porque también suena como algo malo, pero no sabemos exactamente lo que es. Y también en Google puedes encontrar la definición bien fácil. La codicia es un deseo, un amor desmedido por la riqueza y por las cosas materiales. Cuando tu único deseo es tener más, tener más. Y el problema con la codicia es que cuando nuestro único deseo es tener más, y tener más, y ser más rico, y tener más, cuando tenemos eso, el problema es que perdemos de vista algo muy importante, y es que tú y yo somos eternos, y tanto la avaricia como la codicia nos hacen olvidar la eternidad. Y cuando hemos olvidado la eternidad, ya solo estamos viviendo para este mundo. Y ya solo estamos ahorrando para este mundo. Y ya solo estamos invirtiendo para este mundo. Y pensamos solamente para este mundo. Tenemos que tener cuidado con estas dos cosas. Número uno, tener cuidado con atesorar. Dios no te ha llamado a atesorar cosas terrenales. Tú y yo tenemos que tener cuidado, porque eso va a romper nuestra visión de vida. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Hay un antídoto muy importante para estas dos cosas. Hay un antídoto para la avaricia, hay un antídoto para la codicia. ¿Cuál es? La generosidad. La generosidad. Lo hablamos desde la semana pasada. Ser generosos. Dar. Tenemos que aprender a dar. Y tenemos que aprender a dar hasta que duela y hasta que nos deje de doler después. Tenemos que ser personas desprendidas completamente, porque eso es lo que como hijos de Dios hemos aprendido, a ser personas que dan una y otra vez. Sigo leyendo nada más para terminar esta historia y pasar a la siguiente parte. Lucas capítulo 12, 20 dice: pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se va a quedar con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Aquel que no es rico en lo eterno es un necio. Porque, mi hermano, hay una verdad importante. Fíjate, Juan capítulo 3 versículo 16, tal vez uno de los versículos más famosos de la Biblia. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio, dar, generosidad. Dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La generosidad de Dios por el mundo puso en nosotros vida eterna, y tenemos que aprender a vivir en esa vida eterna ahora. Muchos pensamos: bueno, vida eterna, sí, cuando estemos en el cielo y tengamos alitas y flotemos por el cielo. Que eso no es verdaderamente lo que está escrito en la Biblia acerca de la eternidad, pero tenemos toda esa idea, ¿no? Donde vamos a ser como Gasparín flotando por ahí. Y pensamos que eso es la eternidad, pero eso no es la eternidad.
La eternidad es un reino donde Cristo va a gobernar para siempre en esta tierra. Nosotros vamos a vivir en esta tierra. Eso es lo que la Biblia enseña acerca de la eternidad. Pero para esa eternidad tú y yo podemos invertir para lo eterno. Y esa eternidad es para siempre. A diferencia de los 70, 80, 90 años que podemos vivir en esta tierra, la eternidad es para siempre. Y tenemos que aprender a invertir en esa eternidad. No olvides que eres eterno. No olvides que todo lo que tú des tendrá un impacto en la eternidad. Todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. No vivamos como el mundo vive para el ahora, para ahorita. Es que ahorita ya necesito comprarme, ahorita ya necesito gastar, ahorita necesito lo nuevo, ahorita quiero. Y la verdad, quiero serte sincero, todos caemos en eso. Todos caemos en eso. Es que necesito lo nuevo que va a salir. Es que necesito, las modas cambian cada 6 meses. La moda de invierno, la moda de verano, la moda de primavera. Pero lo de primavera del año pasado ya no me gusta para la primavera de este año. Necesito lo nuevo, Y entonces estamos metidos en una maquinaria gigantesca que nos hace gastar. Y se nos olvida los principios importantes de Dios, y uno de esos principios es la eternidad. Vamos al libro de Eclesiastés, que es la segunda cita que quiero leer como introducción. El libro de Eclesiastés es un libro pequeñito, lleno de sabiduría. Y en el libro de Eclesiastés hay muchas verdades, de esas verdades que duelen. Y una de ellas está en Eclesiastés capítulo 5, versículos del 10 al 15. Son de esas verdades que muchas veces no nos gusta leer tanto, porque van en contra de cómo pensamos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Vamos a ir leyendo y vamos a ir desmenuzando esto. Dice, versículo 10. Los que aman el dinero, nunca, di conmigo, nunca. Ahora dilo otra vez, nunca. Ahora, cuando Dios dice nunca, ¿cuándo es? Es nunca. Dice, los que aman al dinero nunca tendrán suficiente. Mi tercer punto el día de hoy, ya vimos, ten cuidado con la avaricia, ten cuidado con atesorar cosas para aquí, ten cuidado con la codicia, que es un amor desmedido por las riquezas. Punto número 3, ten cuidado con el amor al dinero. Sigo leyendo. Versículo 10. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. No traen verdadera felicidad. Y tenemos que saberlo. No traen verdadera felicidad. Ahora, vuelvo a enfatizar otra vez, porque por siglos, y está tan arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón, pensamos, riqueza es malo, pobreza es bueno. Ser pobre es ser humilde. Y no, ser pobre no es ser humilde. Ser pobre es no tener recursos económicos. Ser humilde es tener un corazón que ve a los demás como mayores a uno mismo. Son dos cosas diferentes. Es importante saber los significados. Así como ser rico no es sinónimo de ser altanero. Hay personas ricas, muy altaneras, pero también hay personas pobres, muy altaneras. Y también hay personas ricas, humildes. Entonces no juzguemos de una manera rápida y necia, donde digamos, no, el que es rico es malo, el que tiene riquezas es malo. No. Porque a veces leemos estos versículos y esa es la conclusión rápida que sacamos. Aquí está diciendo, las riquezas no van a traer la verdadera felicidad. Es importante que nosotros estemos enfocados y sepamos que siendo ricos o siendo pobres, podemos ser felices. En ambos lugares podemos ser felices. No, la felicidad no está en el dinero. La felicidad está en el corazón. Y por eso es importante tener un corazón que busque a Dios, porque ahí es donde vamos a encontrar la felicidad. Sigo leyendo, versículo 10. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Versículo 11.
Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué te sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se te escapan de las manos. Versículo 12. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Está hablando de que aunque la riqueza no nos da la felicidad, pero nos dio una clave de algo que sí nos puede dar la felicidad en nuestras vidas, y es el trabajo. El trabajo. Dice, la gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco. Estamos hablando riqueza o pobreza. Pero si tú y yo aprendemos a ver el trabajo como una bendición, vamos a poder ser felices. Desde el principio, cuando Dios crea a Adán y a Eva, porque hay otro concepto erróneo que tenemos, que el trabajo es una maldición, y no, el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, le dice a Adán, Adán, ven, vamos a trabajar. Vamos a sembrar en el huerto del Edén. Vamos a cosechar en el huerto del Edén. El primer trabajo que tuvo Adán fue de sembrador, de jardinero, de cosechador. Ese fue el primer trabajo que Dios le dio a Adán. Y Dios mismo le enseñó a Adán a hacer ese trabajo. Qué hermoso. Qué hermoso lo que Dios hizo. Le enseñó a trabajar porque en el trabajo iba a ser feliz. Y qué importante es que nosotros aprendamos a amar lo que hacemos. Y si no amamos lo que hacemos, que busquemos la manera de hacer lo que amamos con nuestro trabajo, porque eso nos va a dar felicidad diaria. Sigo leyendo para terminar este punto. Versículo 13. He notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Esa es la avaricia, es el primer punto que vimos. Cuidado con la avaricia. Versículo 14. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan, y en todos, dice, entonces todo se pierde. A fin de cuentas no queda nada para dejarles a los hijos. Es la codicia. Se invierte, pero el problema es que querías tener más, querías tener todo, que de pronto todo lo perdiste y no tuviste nada que dejarle a tus hijos. Versículo 15. Todos llegamos al final de nuestra vida, tal como estábamos en el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Di conmigo, no puedo llevarme nada. No hay nada que tú y yo nos llevemos. Nada. No nos vamos a llevar nada. Por eso es tan importante aprender a invertir en lo eterno. Por eso es tan importante que aprendamos y que seamos conscientes cada día. Hay dos maneras de ver cuando tú das. Tú en el semáforo, en nuestro país, ¿no? Pues es muy normal. Vas en el semáforo en el coche, o vas caminando por el centro y te encuentras a alguien que te está pidiendo limosna, que te está pidiendo ayuda, que te está pidiendo, es que estoy enfermo, es que no tengo dinero, es que tengo a mis hijos chiquitos, sea por lo que sea. Tú y yo tenemos dos maneras de ver eso. Una es, bueno, pues no le voy a ayudar, este se lo va a gastar en drogas y yo no, o no tengo o no quiero. Esa es una manera de pensar. La otra manera de pensar es en lo eterno. La otra manera de pensar es cuando nosotros tomamos una moneda de 10 pesos o lo que traigamos y decimos, Señor, aunque esta persona tal vez vaya a usar para mal este dinero, pero yo creo en lo eterno. Y yo creo que ayudando a esta persona, Señor, yo estoy invirtiendo en lo eterno. Yo creo que estoy invirtiendo en mi eternidad. Y cuando yo bendigo a esta persona, hombre, mujer, niño, lo que sea, yo creo, Señor, que estoy depositando algo en mi cuenta celestial, en mi cuenta eterna. Y lo voy a bendecir por eso.
no por lo que Él vaya a hacer con el dinero. Nunca bendigas a alguien por lo que esa persona va a hacer con el dinero. Bendícelo porque es lo que Dios nos llamó a hacer. Hay personas que usan para mal el dinero, sí, pero eso no importa cuando tú has decidido dar con generosidad para que esa persona sea bendecida. En ese momento tú estás invirtiendo en lo eterno. Por eso es importante que aprendamos a ser generosos en todo momento. Y cada día de nuestras vidas tenemos que salir a la calle, al trabajo, ver la manera en cómo podemos invertir en lo eterno. Y no solamente quiero hablar de dinero, porque bueno, tal vez dices, bueno, pues sí, no puedo salir con 10 pesos diario para ver a quién bendigo. Tal vez puedes que sí, puede que no. Pero si no pudieras, ¿hay algo que puedes hacer por alguien? ¿Hay algo que puedas invertir y darle de tu tiempo? ¿Que puedas orar por alguien? Si ves a alguien triste en tu oficina, en el lugar de trabajo, en el lugar en el que estudias, puedes orar por esa persona. Puedes decirle, ¿sabes qué? Quiero orar por ti. ¿Me dejas orar por ti? Eso es invertir en lo eterno. Si no le dices, porque tal vez dices, bueno, pues no, tal vez no sé cómo, pero puedes orar a lo lejos por esa persona. Puedes orar en tu casa por esa persona. Jesús mismo dijo, bendice a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, bendice a los que te persiguen, ora por ellos. Jesús nos lleva mucho más allá. No solamente orar por aquellos que nos caen bien, sino orar y bendecir a aquellos que nos caen mal, aquellos que nos lastimaron, aquellos que nos hicieron daño. ¿Por qué no doblas tu rodilla por ellos y los bendices? Y dile, Señor, bendice, y pon el nombre de quien sea. Eso es sembrar en lo eterno. Y como cristianos tenemos que estar muy conscientes de lo eterno. Voy a llevarte una historia, y es con la que vamos a terminar el día de hoy. Pero no se emocionen, no vamos a terminar ya. Solamente es con la que vamos a terminar. Primera de Reyes, capítulo 17. Es una historia que hemos visto. Vimos 3 puntos el día de hoy. Cuidado con la avaricia, cuidado con atesorar, querer solamente atesorar para esta tierra. Cuidado con la codicia, que es el amor desmedido por las riquezas, un deseo por tener más. Cuidado con el amor al dinero. Ahora vamos a ver otros puntos, 3 puntos con los que quiero terminar. Primera de Reyes, capítulo 17. Y voy a leer del versículo 8 en adelante. Primera de Reyes 17, 8. Luego el Señor dijo a Elías, pero espérame, déjame te cuento dónde está Elías. Elías es uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Elías fue un hombre que hizo descender fuego del cielo. Elías era un hombre que profetizaba cosas impresionantes. Y una de las cosas más impresionantes que profetizó, el pueblo de Israel estaba pecando, el pueblo de Israel estaba en pecado. Y entonces Elías le dijo al rey, ¿sabes qué? Voy a profetizar algo en contra de este pueblo. Que deje de llover por 3 años y medio. Eso es algo impresionante. Nosotros tenemos menos de 1 año que no ha llovido y ve el calor, ve los incendios, ve la sequía. Ahora imagínate 3 años sin lluvia. Bueno, la gente no tenía que comer, la gente no tenía agua. Nosotros hoy podemos todavía bombear agua de presas, sacar agua del subsuelo, pero estamos hablando aquí de más de 2700 años antes que nosotros. 3 años de sequía, donde no había llovido. Y Dios había llevado a Elías a un arroyo donde corría el agua, pero de pronto dice la palabra que el arroyo se secó. Elías ya no tenía agua. Pero al mismo tiempo que Elías ya no tenía agua, en el mismo momento, en una ciudad llamada Sarepta, había una mujer que de pronto había estado usando harina para hacer pan, pero se había dado cuenta de algo. Su vasija que tenía harina, su vasija que tenía aceite, estaba llegando ya a la reserva. Así como cuando traes la de la gasolina que ya viene en la última rayita, así está esta mujer con la harina. Ya no tenía harina, ya no tenía aceite, ya no tenía agua. Y fíjate lo que pensó esta mujer: ya no queda nada que hacer.
Ahora quiero que veas el contexto. Esta mujer seguramente tenía vecinos que habían muerto de hambre en los últimos meses. Dice la Biblia que el hambre era tanta que había personas que se comían a las personas. Era algo impresionante. ¿Cuál sequía? O sea, ¿qué tan fuerte tenía que ser esa sequía que entre las familias se comían las personas? Como la película de la Sociedad de la Nieve, ¿no? Podríamos pensar que eso fue hace mucho, pero no fue hace tan. Qué impresionante el hambre que había en esa tierra. Y esta mujer pensó: solo me queda poquita harina, poquito aceite, y es muy probable que hoy sea nuestra última comida. Quiero que pienses en la desesperación, porque el día de hoy, mira, en el peor de los casos, si tú y yo no tuviéramos para comer, y si nadie de nuestra familia nos diera para comer, yo creo que podríamos salir a la calle y todavía encontrar comida por algún lugar, porque habría comida. Podríamos ir a un Burger King y preguntarle a alguien: oiga, ¿alguien me regala una hamburguesa? Aunque esté mordida, aunque la haya dejado su hijo. El hambre podría llevarnos a hacer esas cosas. El problema es que esta mujer no tenía ni esa opción. No había ni eso. En el peor de los casos, tú y yo podríamos ir comiendo a algún lugar a buscar algo de comida, en algún basurero, pero esta mujer no tenía ya ni esa opción. Imagínate el hambre que había en el lugar. Qué impresionante. Dios vio el corazón de esta mujer y algo le agradó de esta mujer. Algo le gustó de esa mujer. Encontró favor en esta mujer. Y Dios vio la manera de bendecir a esa mujer y dijo: ¿sabes qué? Voy a hacer un milagro en esa vasija de harina. Voy a hacer un milagro en esa vasija de aceite. Voy a hacer un milagro. El título, el tema del día de hoy es fe para prosperar. Y qué importante es aprender a tener fe para prosperar aún en los peores momentos, aún en los peores tiempos. Cuando Dios ve a esta mujer, a su hijo, que están a punto de morir de hambre, en ese mismo momento Dios va con Elías y le dice: Elías, quiero que vayas porque hay una viuda en Sarepta que te va a dar de comer. Y tal vez Elías lo primero que pensó es: bueno, pues esta mujer ha de tener una bodega con comida, o esta mujer va a tener mucha harina, seguramente fue rica en el pasado. Y Elías tal vez estaba pensando: ay, gracias Señor, ahora sí voy a llegar a un lugar con una alacena grandota, con mucho aceite, mucha harina, y ahí vamos a comer. Y cuando llega Elías, vamos a leer versículo 8. Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado, di conmigo, ordenado. Eso es importante, ahorita vamos a ver por qué es importante. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Elías, pues seguramente contento, se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña. Imagínate, Elías ve a esta viuda juntando leña y dice: no, hombre, esta señora está de tener carne en su casa. Si está juntando leña, algo bueno va a estar preparando. Y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Y mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, y después mi hijo y yo moriremos. Wow. Imagínate, yo creo que nadie aquí ha estado en una situación así. En una situación de decir: ¿sabes qué? Porque aparte, pues no es como que moriremos, pues nada más comemos y nos morimos, ¿verdad? Morir de hambre es una cuestión de días. Es una cuestión horrorosa. Debe de ser algo espantoso. Ahora pensemos en algo. Esta mujer seguramente hacía una torta de harina al día, y era lo que iban comiendo al día.
O sea, el hambre ya había estado por meses. Y cuando solamente quedaba para una sola, es porque ya no había para mañana. Porque ya no había para pasado mañana. Pero en ese momento dice que Dios ya le había ordenado a esta mujer. Y yo me imagino, aunque no nos cuenta la historia, pero yo me imagino a esta mujer llorando en la noche: Señor, ¿qué voy a hacer? Solamente queda un puñado de harina, solamente queda un poco de aceite, ¿qué voy a hacer? Imagínate a esta mujer desesperada, llorando. Pero en ese momento la mujer escuchó la voz de Dios. Vimos 3 puntos de aquello que tenemos que tener cuidado. Ahora necesitamos ver 3 puntos de lo que tenemos que hacer. Punto número 1. Necesitamos una palabra de Dios. Necesitamos escuchar una palabra de Dios en cuanto a nuestra economía. Necesitamos escuchar una palabra de Dios en cuanto a nuestra prosperidad. Es necesario que tú y yo escuchemos la voz de Dios en cuanto a nuestro dinero. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi dinero? ¿Qué es? Hay muchas personas que dicen: no, yo no sé si diezmar o no diezmar, yo no sé si ofrendar. No importa, no le preguntes al pastor, no le preguntes a algún conocido. Ve con Dios y pregúntale. Ve con Dios y pregúntale al Señor: ¿tú quieres que diezme, Señor? ¿Tú quieres que ofrende? ¿Tú quieres que bendiga a esta persona? ¿Tú quieres que sea generoso con esta persona? Es importante que tú se lo preguntes al Señor, porque cuando Dios te lo dice, en esa palabra lleva poder. Cuando nosotros escuchamos de parte de Dios una instrucción, esa instrucción lleva poder en sí mismo. Cuando nosotros lo hacemos sin escuchar la voz de Dios, nos vamos a rendir, porque no vamos a tener el poder de la palabra de Dios. Pero cuando Dios te dice: sí, hijo, sí, hija, quiero que diezmes, tienes que hacerlo. Y no solamente tienes que hacerlo, sino que Dios te va a dar el poder para hacerlo. Lo mismo con las ofrendas. Lo mismo cuando seamos generosos con las personas. Qué importante es escucharlo. Ahora, hay algo importante que debemos entender. Muchas personas dicen: bueno, cuando sea rico voy a diezmar. Eso es una mentira. Bueno, cuando sea rico, cuando me sobre el dinero, cuando... No. Eso no tiene que ver con la riqueza. Esta mujer no tenía nada, pero Dios quería bendecir a esa mujer. Y es importante que estemos seguros de que queremos la bendición de Dios. Porque mi segundo punto el día de hoy, el primero es: necesitamos una palabra de Dios. El segundo es: necesitamos ser obedientes a esa palabra de Dios. Porque una cosa es que Dios me diga que haga algo y otra cosa es que yo lo haga. Qué importante es la obediencia. Y si queremos prosperar, es necesario ser obedientes. No hay de otra. Sigamos leyendo la historia. Versículo 13. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Elías le está diciendo: no tengas miedo. Y es lo mismo que Dios nos dice cuando tenemos que ser generosos. Dios nos dice: no tengas miedo. Cuando se trata de generosidad, Dios dice: no tengas miedo. A veces cuando damos pasos de fe, a veces cuando caminamos en fe, nos da miedo. Pero como hijos de Dios tenemos que aprender a caminar en fe. Y mi oración es que tú y yo como iglesia seamos personas que caminen en fe. Seamos personas que estemos dispuestos a bendecir a otros. Seamos personas que estamos dispuestos a dar y a dar. Porque como iglesia tenemos que ser generosos. Tenemos que ser generosos. Esta mujer pues seguramente tenía miedo, pero Elías le dice: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí, y luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y para tu hijo. En la mente de la mujer
Ella veía un puñado de harina y un poco de aceite. Eso era lo que había en la mente de la mujer. Había para hacer una torta. La semana pasada te dije, las matemáticas de Dios son completamente diferentes a las nuestras. Y cuando tenemos nuestra fe, tenemos que aprender a meternos en las matemáticas de Dios. Porque las matemáticas de Dios dicen que un puñado de harina más un poco de aceite se van a multiplicar en las manos de Dios. Si nosotros hablamos de administración, si nosotros hablamos de matemáticas, si nosotros seguimos una receta de comida, tenemos un puñado de harina, un poco de aceite, lo mezclamos y hacemos una torta y ya no tenemos esa harina y ya no tenemos ese aceite. Eso lo aprendimos en la escuela. Aunque no lo hayamos aprendido en la escuela, todos algún día hicimos hot cakes, sacamos un poquito de harina, le echamos leche y sabemos que si le echamos lo último de harina que había, le echamos lo último de aceite, sabemos que el envase se tira a la basura, sabemos que la bolsita o la cajita se tiran a la basura. Ya no hay nada que hacer. Pero lo que Dios iba a hacer es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero para hacerlo tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué somos generosos? Porque en las leyes del mundo, un puñado de harina y un poco de aceite lo guisas y se acaba. Pero cuando nosotros diezmamos, ofrendamos, cuando nosotros somos generosos y cuando nosotros damos, ese puñado de aceite, ese poco de aceite, ese puñado de harina tiene la capacidad de ser multiplicado por Dios. Vemos una historia en los evangelios donde un niño tiene unos pocos pescados, 3 pescados, 5 panes o 2 pescados, 2 panes, lo que tenga, el niño los tiene y el niño se los da a Jesús. Y en el momento en el que el niño le entrega a Jesús eso, en esa canasta se empiezan a multiplicar los pescados, se empieza a multiplicar el pan, de tal manera que comieron 5,000 familias en una ocasión, 4,000 familias en otra ocasión. Porque cuando nosotros aprendemos a dar, cuando nosotros aprendemos a ser generosos, vamos a ver la multiplicación. Pero no se puede ver la prosperidad si no somos generosos. No se puede ver la prosperidad si no somos generosos. Tenemos que ser generosos. Tenemos que aprender a ser generosos en nuestras vidas. Esa es una actitud de vida. Sigamos leyendo porque esto es lo más glorioso. Versículo 14. El profeta va a soltar una palabra. Ahora, acuérdense que es Elías. El fuego de Dios está descendiendo. Él hizo la sequía, dejó de llover y está a punto de darle una palabra a esta mujer. Y le dice: pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina. Di conmigo: siempre. Siempre. Es importante que nosotros aprendamos a poner atención a esas palabras en la Biblia, porque cuando Dios dice siempre, es siempre. Cuando Dios dice nunca, es nunca. Cuando Dios dice todo, es todo. Y Dios está diciendo: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Esas son las matemáticas de Dios. Las matemáticas del mundo decían: si yo agarro el último puñado de harina para darle al profeta, se va a acabar. Si yo agarro el aceite, se va a acabar. Esas son matemáticas normales. Pero las matemáticas de Dios es: si tú lo das, siempre va a haber harina. Mi hermano, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que estamos tan acostumbrados a nuestra aritmética, a nuestras matemáticas, a nuestras sumas y a nuestras restas, que no permitimos, que no dejamos que los milagros sucedan en nuestras vidas. Ahora, ¿vas a permitir que los milagros sucedan en tu vida? Yo quiero creer, y desde la semana pasada te dije: quiero creer y vamos a creer por milagros económicos en tu vida. Yo voy a creer por milagros económicos en tu vida. Yo voy a creer que aunque tú no tengas trabajo el día de hoy, aunque tu economía esté golpeada el día de hoy, aunque con lo que ganes no te alcance, yo voy a creer que Dios te va a bendecir económicamente. ¿Por qué? Porque estoy seguro que Dios va a desatar en ti generosidad.
que va a empezar a hacer que la harina se empiece a multiplicar. La harina no se multiplica. ¿La harina de dónde sale? Porque la harina no tiene la capacidad en sí sola de multiplicarse. La harina, para multiplicarse, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ser un grano de trigo, tiene que ser sembrado, y de ese grano de trigo sale una espiga de trigo que trae muchos granos. Esos granos se toman, se vuelven a sembrar y ahora crecen muchas más espigas. De todas esas sale trigo, se toma todo ese trigo, se vuelve a sembrar. Esa es la manera normal en la que se multiplican las cosas. Pero para Dios no es así. Cuando Dios quiere bendecir, dice: yo en la harina estaré multiplicando la harina. Imagínate todo el proceso. Si te das cuenta, estamos hablando de un proceso de años. De años, es un proceso milagroso de algo que iba a suceder en años. Cuando nosotros somos generosos, Dios lo hace en segundos y en minutos. Pero qué importante es tener la fe. Ahora, la verdad es que a veces cuando traemos nuestros diezmos, cuando traemos nuestras ofrendas, venimos con miedo. Pero recuerda lo que Elías le dijo a esta mujer: no tengas miedo. No tengas miedo, porque algo glorioso va a suceder en tu vida. Y yo te digo a ti: no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo, porque Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Quiero seguir leyendo. Pues el Señor dice, el Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Versículo 15. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre, di conmigo, siempre. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. El problema es que muchas veces no le permitimos a Dios que cumpla su promesa, porque no queremos arriesgarnos a ver el milagro. Pero iglesia, Plenitud de Vida, tenemos que ser una iglesia que busque esos milagros, una iglesia generosa, una iglesia que bendiga a los demás, una iglesia que crea por cosas poderosas sucediendo. Y yo creo y yo profetizo de parte de Dios sobre tu vida que la harina nunca va a faltar. Yo quiero creer, y me acuerdo que el año pasado, cuando estábamos cerrando el año, el Señor me habló acerca de que Dios nos iba a llevar a donde nuestra capacidad no nos iba a llevar. Pero en una noche de oración, en un tiempo de oración, me acuerdo que Dios me hizo sentir algo en mi corazón. Y es que Dios iba a prosperar a la iglesia, a ti, en tu trabajo, en tus recursos, en tus negocios, en tu empresa. Pero la prosperidad viene siempre después de la obediencia. Y la obediencia siempre viene después de una palabra de Dios. Van en ese orden: primero la palabra de Dios, después la obediencia y después los milagros. Muchas personas creen que debe de pasar al revés y dicen: no, que Dios me prospere primero y ya voy a ser obediente. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber que no. Tenemos que saber que la fe es: primero escucho la palabra de Dios, después obedezco y después voy a ver el milagro de Dios en mi economía. Y estoy seguro, y no es necesario preguntarte, estoy seguro que quieres prosperar. Estoy seguro que quieres prosperar porque quieres ser de bendición para otros. Quieres bendecir a tus padres, quieres bendecir a tus hijos, quieres bendecir a tus vecinos, quieres bendecir a las personas que te rodean. Quieres ser una persona que esté dispuesto a bendecir a la iglesia. Eso lo sé, porque siempre he visto como pastor de esta iglesia tu corazón deseoso de ver qué puedes hacer por la iglesia. Todo esto que vemos aquí, todo esto que hemos hecho, desde la pintura, el proyector, las sillas, el sonido, todo lo que está aquí ha sido por tu generosidad,
por lo que hemos dado siendo generosos. ¿Por qué? Porque queremos tener un mejor sonido, porque queremos tener un mejor lugar para congregarnos, queremos tener una mejor silla para congregarnos, queremos tener ventiladores, queremos tener aire acondicionado en los salones de los niños, y lo hemos ido haciendo por tu generosidad, por mi generosidad, la generosidad de mi esposa y de toda esta iglesia. Y yo sé que has sido generoso, pero yo sé que Dios te va a dar mucho más para que puedas ser aún más generoso, para que tú te sorprendas y digas: solamente Dios pudo haber traído esta prosperidad a mi vida. Yo sé que solamente Dios lo puede hacer. Así que, iglesia, es tiempo de ser esa iglesia generosa. Es tiempo de creer por milagros. Es tiempo de diezmar y es tiempo de ofrendar. Y es tiempo de ser generoso en cualquier lugar al que vamos. Amén. La generosidad te va a bendecir. Ahora termino con esto. ¿Tienes duda? ¿Tienes duda, Señor? ¿Debo de dar mis diezmos? ¿Debo de dar mis ofrendas? Pregúntaselo al Señor. El Señor es tu Padre y tú puedes platicar con Él en cualquier momento y decirle: Señor, es que la verdad es que si yo doy mis diezmos no me va a alcanzar para vivir. Si yo doy mis ofrendas no me va a alcanzar para vivir. Si yo siembro en personas alrededor de mí no me va a alcanzar. ¿Qué hago, Señor? Y ahí quiero que escuches lo que Dios te diga y hagas lo que Dios te diga. Amén.